Buenos días y bienvenidos a esta nueva charla donde hablaremos de los sistemas sensoriales. En los cursos anteriores, en estas charlas generales, hemos hablado particularmente de cómo ha cambiado la tecnología en los últimos años, hablando de sistemas abiertos, y también en la última sesión estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con las distintas etapas y la importancia del prototipado. El día de hoy trataremos el tema de los sistemas sensoriales y cómo estos están realmente ubicuos o muy presentes en nuestro cotidiano. Además de presentarles algunos ejemplos de lo que estamos haciendo también dentro de la universidad para que vean que estos temas no son tan ajenos. Este ejemplo del niño que ven en esta pantalla lo he hablado ya varias veces, Sebastián Alegría y su sistema de detección de sismos que él desarrolló cuando tenía 13 años. Pero si vemos un poco más en detalle el sistema que él desarrolló, eh, utilizó, como ustedes saben, estos microcontroladores Arduino y utilizó sensores de aceleración con el objetivo de generar un procesamiento y si existiese algún cambio particular en esa aceleración, enviaría un mensaje vía Twitter. Es decir, tenemos tres etapas. Por un lado, está colectando información relacionada sobre la aceleración, la ubicación y el tiempo. Esta información es procesada y bajo ciertas condiciones, un mensaje puede ser enviado vía Internet. Es importante ver estas tres etapas diferenciadas porque les van a hacer mucho sentido con respecto a lo que han estado viendo en estas últimas semanas con nosotros. Si recuerdan el ejemplo del video de estos niños que generaron un sanitizador y dispensador de alcohol gel sin tocar, volvemos a recuperar de vuelta los mismos elementos, es decir, un sistema que determina la distancia a la cual se acerca la mano, que en este caso es un sensor de ultrasonido. Hay un procesamiento de la información, que en este caso también es provocado por un Arduino Uno, que después lo pueden ver en la pantalla en la parte izquierda. Y finalmente hay una acción que es generada a partir de esa información y de esas condiciones que provoca este motor servo que vemos acá, que es el que ejecuta la acción mecánica. Así que volvemos a encontrar estas tres grandes etapas que ustedes van a reconocer por este diagrama de entradas y salidas, sensores, procesamientos y actuadores. Y es importante que se den cuenta que a pesar de que ser dos ejemplos muy diferentes, ambos tienen las mismas, digamos, etapas. Esta idea de que podemos tener sensores, procesamiento, actuadores es una parte, pero miren cómo hay otros temas que hemos estado viendo ya en estas semanas que se repiten. Por un lado, está una lógica del sistema sensorial, es decir, hay un algoritmo, esta idea donde uno parte con ciertas eh, variables de entrada, intenta tener un resultado y hay un procesamiento de esta información de manera lógica que utiliza variables, expresiones y condiciones y que básicamente es como denominamos a este algoritmo. En el caso particular del dispensador de alcohol gel, eh, esto está marcado, por ejemplo, enmarcado por el distanciamiento particular, es decir, estar midiendo y si la distancia es menor a tantos centímetros, entonces accionar el motor número 1, por ejemplo. Eso es un algoritmo que está determinado para esa función particular. Lo mismo encontramos con el sistema de Sebastián Alegría. Y por otro lado también vemos distintos niveles de prototipo del sistema sensorial. En un caso bastante, digamos, en primeras etapas, donde todavía los cables están un poco volando, se está atando el motor servo con una liga, digamos, al dispensador de alcohol gel. Y en el caso de Sebastián Alegría un poco más sofisticado, ya con una carcasa particular, y estamos viendo que efectivamente ya son dos etapas distintas de prototipo y también tienen complejidades potenciales. En el caso de Sebastián Alegría, por ejemplo, la comunicación inalámbrica, la comunicación remota o la posibilidad del ensamble físico para poder ser utilizado en condiciones reales.
Estas dos áreas son las que hemos visto ya en este curso, en este par de semanas, y por eso queremos que lo vean reflejado en estos ejemplos que venimos de mostrar. Pero finalmente la gran pregunta es, la idea de hablar de estos sistemas sensoriales, ¿eso es algo que solamente lo vemos en video o en dónde están estos sistemas? Esto es tan ubicuo y tan común que desde que se despiertan por la mañana ustedes están en contacto directo con sistemas sensoriales. Piensen un momento que simplemente la alarma con la cual ustedes se despiertan contiene un sensor, en este caso de tiempo, y una acción, en este caso una alerta sonora. Si van a tomar un desayuno, su tostadora, el refrigerador y casi todos los aditamentos que van a estar utilizando para hacer su desayuno tienen sistemas sensoriales. Piénsenlo de esta manera. La heladera, si se mantiene abierta durante mucho tiempo, su sensor de temperatura va a notar que la temperatura en el interior está aumentando y emitirá una alerta al sistema, que en este caso sería un pequeño alarma sonora. En el caso de la tostadora, detecta un cierto nivel de calor existente que significa que el pan ya está tostado y accionará un motor para despejar su pan. Lo mismo con los distintos sistemas de cocina que ustedes pueden encontrar y se dan una vuelta por su casa van a encontrar que esto lo encontramos de manera muy ubicua. Y eso es lo interesante, estos sistemas sensoriales, que han sido creados para ayudarnos, para automatizar ciertos elementos de nuestro cotidiano y a veces no nos damos cuenta en dónde están. El simple celular que ustedes usan, que en la mayor parte de los casos, me imagino en el 100% de ustedes es un smartphone, puede contener alrededor de 15 sensores. Piensen, cuando ustedes dan vuelta a su teléfono, la imagen cambia. Eso quiere decir que el sistema detectó que hubo un movimiento voluntario de su parte. Cuando hay una mayor luminosidad, cambia también el nivel de brillo de su pantalla. Hay un sensor de luz, tienen sensor de ubicación, tienen otros tipos de sensores de tiempo, de temperatura, etcétera, que son realmente existentes en casi la mayor parte de sus dispositivos. Entonces me gustaría que piensen cómo estas cosas son mucho más comunes de lo que uno quiere pensar. Y de hecho son tan comunes porque también sus precios han bajado. Aquí una lista de distintos tipos de sensores y algunos actuadores que están, por ejemplo, en venta, son en particular utilizados para muchos prototipos electrónicos utilizados en Arduino. Y en su plataforma Tinkercad ustedes pueden encontrar varios de ellos. Sensores de humedad, por ejemplo, de llama, sensores de temperatura, de luminosidad, sensores magnéticos, sensores de sonido. En fin, hay una gran diversidad y es por eso que es interesante lo que estamos viviendo porque esto ahora ya está al aporte de poder hacerse por cualquiera de nosotros. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos y de cómo hemos aplicado dentro de la misma universidad, de nuestros grupos de investigación en ingeniería, varios de estos acercamientos por sistemas sensoriales. Aquí les presento una de las tesis de un estudiante, un compañero de ustedes en pregrado, que estuvo trabajando en un alertamiento temprano de turbiedad digamos, en las cuencas hídricas. Y esto a raíz de los episodios que han sucedido ya en distintas ocasiones en la región metropolitana con el cierre de aguas andinas por presencia de turbiedad post-aluviones en el Cajón del Maipo. Y él lo que pensó es un sistema que estuviese, por un lado, midiendo ciertas características del entorno, en particular turbiedad, pH y temperatura, y que estuviese enviando esta información a través de, digamos, telefonía celular, y esta información puede ser resguardada y en el caso de superar ciertos niveles de turbiedad se pudiese mandar un mensaje de tipo alerta. Evidentemente él tuvo que pensar cómo generar una muestra del río y él estuvo pensando en un sistema de dobles jeringas en donde por un lado puede acceder un cierto volumen de agua y una vez que se ha muestreado utiliza otra acción para sacar ese volumen del sistema. Una manera de
poder estar muestreando una cierta cantidad. Y aquí quiero que vean cómo este estudiante, a partir de sus desarrollos, también tuvo que diseñar su sistema, su objeto, digamos, para el censado. Este fue lo que él diseñó. Aquí es un render realizado también en el software Fusion 360, el que ustedes están trabajando. Y de este otro lado es el prototipo al cual él llegó, que estuvo siendo testeado dentro del laboratorio. Acá vemos los sistemas de muestreo, acá el sistema de bombeo para llevar el agua y sacarlo. Y aquí lo que vemos adentro son los 3 sensores que están midiendo pH, temperatura y conductividad. Y aquí el sistema electrónico que está recuperando toda esa información, procesándola, y después el sistema que está transmitiendo los datos o alertando cuando hay un nivel crítico de turbiedad. Aquí vemos algunas curvas que muestran efectivamente sus mediciones de turbiedad, como en ciertos puntos, que son estos puntos rojos, alertaron la presencia de un nivel mayor de turbiedad, indicando que el agua efectivamente puede traer algún tipo de compuesto que no es el que se requiere. Y aquí vemos un screenshot de los mensajes que aparecían cada vez que esta alerta se estaba marcando, mostrando, digamos, la funcionalidad de este prototipo. Acá un poco más complejo, pero también sistemas sensoriales que han sido diseñados para el agua. En este caso, se estuvo trabajando por también una tesis de posgrado en diseñar un sistema para detectar cuáles podrían ser las causas de la contaminación en el lago Lanalhue. Se sabe que debido a la presencia de muchos de estos tipos de algas en el lago, hay demasiados contaminantes o materia orgánica en el lago, y se quiere determinar por qué o de dónde viene y cuál es el origen. Entonces aquí, por ejemplo, ven el diseño de un prototipo que fue realmente probado, que está midiendo tanto la velocidad del cauce, la profundidad, de cierta manera así se puede detectar el flujo, y por otro lado está midiendo la conductividad, que es una medición indirecta de un cierto tipo de contaminación, así como la temperatura del agua. Esto evidentemente es un prototipo que fue en una primera etapa, pero fue testeado directamente en el lago. Otro proyecto en el lago Bichuquén, se están probando la influencia del agua marina dentro del lago, porque por vía del estuario de Yico hay una, digamos, se juntan, es muy cercana la presencia del mar al lago. Y aquí también se están utilizando mismos tipos de sensores, temperatura, conductividad y la profundidad, para analizar este sistema. La ventaja es que acá se estuvo trabajando en cómo se podía hacer tan robusto el sistema que podía quedarse autónomo en estos lugares y enviar los datos de manera remota durante mucho tiempo. Y aquí quiero que vean, porque lo que están viendo acá es una de las primeras versiones de este sistema, y lo que vemos acá son diagramas electrónicos realizados en plataformas muy similares a la que ustedes están usando en Tinkercad, para que vean que esta cuestión no es solamente ejercicio de curso, sino también se aplica para proyectos reales. Acá un desarrollo físico en el laboratorio, y aquí la implementación de este sistema in situ. Lo que estuvimos viendo en ese caso es que se podía complejizar aún más el sistema, añadiendo nuevos sensores que permitiesen medir aún más variables del lago. Y lo que nos sorprendió es que básicamente no existen soluciones de este tipo en Chile, lo que es muy raro sabiendo la importancia que tenemos con entender la calidad del agua en la mayor parte de nuestras cuencas y lagos. Aquí simplemente para mostrarle cómo hemos pasado en años, digamos, de mejorar los prototipos de cuestiones bastante rudimentarias. Miren aquí, muy desprolijo en términos de los cables por todos lados, a cosas ya mucho más ordenadas. Y eso es parte importante de avanzar, digamos, en el desarrollo de estos sistemas sensoriales, mejorando el orden, la disposición y el aseguramiento de la información, que finalmente es por qué nosotros estamos intentando generar este tipo de sistemas. Esta versión que ven acá es una placa electrónica generada ya en la universidad, que permite detectar hasta 7 distintas variables de calidad de agua, y que son estaciones fijas que están puestas en el lago Bichuquén y que llevan 8 o 9 meses de funcionamiento sin necesidad de que una persona esté ahí, porque manda los datos remotamente por telefonía celular.
Una vez que uno empieza a trabajar en estos temas, se pueden ocurrir nuevas ideas para aplicadas a otros contextos. En el caso puntual, como veníamos trabajando con estos temas de agua, hay ideas de poder utilizar los sensores de calidad de agua, pero metidos dentro de un dron y que este dron pueda hacer muestreos y tomar mediciones en lugares que sean difícilmente accesibles por el humano o que sea muy costoso hacerlo. Entonces, la posibilidad de que un dron pueda levantar y llevar esta sonda que pueda después sondear a distintas profundidades es una de las ideas de proyecto con la que ya se está trabajando y hay unos primeros prototipos andando por ahí. También se está hablando en temas de agua sanitaria y la posibilidad de estar midiendo la profundidad de estas cámaras sanitarias, que efectivamente este es el caso que queremos evitar cuando esto ya está, digamos, rebalsado, y ahí la posibilidad de utilizar sensores similares a los sensores utilizados en el ejemplo de los niños con el sanitizador, con el dispensador de alcohol gel, con ultrasonido, que también está enviando la información remotamente y que uno lo pueda ver por internet. Y aquí un sistema de sensado, esto es para humedales y la posibilidad de hacer recuperación de aguas sanitarias con un sistema que esté haciendo limpieza y la posibilidad de estar monitoreando continuamente qué tan limpia está esa agua. Hay 3 ejemplos de proyectos nuevos que pueden tener también partners industriales, como ven ahí los distintos logos, y que parten también de haber hecho todas estas pruebas de concepto y todos estos prototipos con sistemas sensoriales. Pero otras áreas, además del agua, son importantes. Nosotros hemos trabajado en humedad del suelo, en el agro, básicamente, ante este tema, el tema de cómo nuestros suelos están y el acceso al agua está siendo cada vez más complicado. Y esto es un problema puntual en Chile con la desertificación de las tierras y la posibilidad de controlar qué tan húmedo está el suelo para poder determinar en qué momento necesita agua de riego. Las soluciones tecnológicas existentes son muy caras. Lo que les muestro acá es un sensor tipo que está midiendo las distintas profundidades del suelo, su humedad, y envía la información remota. Cada una de esas unidades puede costar entre 2 a 5 millones de pesos. Entonces ustedes se imaginarán que esto es difícil de ser accesible para muchas personas que trabajan en el campo o que cubran, que se puedan poner varios en un campo para poder determinar qué tan variable es en su propio campo. Entonces ahí estuvimos trabajando y varios de los docentes de este curso son partícipes de estos proyectos en una solución de bajo costo que se estuvo testeando acá, donde queríamos ver qué tan válido era con respecto a la instrumentación más cara. Y aquí estamos hablando de una reducción casi de 50 veces en el costo del sistema sensorial versus la versión más cara. Y empiezan las complejidades, porque aquí, por ejemplo, se planteó un sistema en donde cada una de estas estacas de bajo costo transmitiría información, y esto también es para abaratar costo, a una fuente central que está representado por este nodo amarillo. Este nodo amarillo recibiría la información de cada una de las distintas estacas que miden humedad de suelo en un terreno, recupera toda esta información y ella sola es la que tiene la posibilidad de mandarlo a internet de manera remota. Esto es lo que denominamos una red de sensores. En particular, esto es una red de tipo estrella en donde todas mandan a un punto central. Y esa manda la información a internet, donde los datos pueden ser procesados y ya en internet pueden ser visualizados en distintos medios. Aquí un ejemplo de cómo es esto en vivo. Esto es la estaca que tiene distintos sensores a distintas alturas. Esto se clavaba dentro del suelo y este era el nodo que transmitía la información remotamente. Por eso que muchas veces hablamos de sistemas sensoriales, porque además de colectar la información, muchas veces está el tema de también transmitir y transmitir de maneras distintas, como en este caso la transmisión en un sistema de tipo estrella. El tema de los sensores lo hemos visto aplicado también a otro tipo de instrumental y médico. En este caso, además de que está muy cercano a la contingencia, se ha estado trabajando en un sistema de detección del virus ANTA en pacientes, digamos, en sangre de pacientes para ver si hay un posible contagio. En este caso se utilizó la microfluídica, que es la posibilidad de hacer canales muy pequeñitos
Pero lo que vemos acá es que el sistema tuvo que estar sensorizado para poder detectar distintos niveles de temperatura que eran provocados por estos mismos canales de cobre que fueron también creados y manufacturados localmente, que era lo que permite que haya una reacción química particular que permita detectar la presencia de virus ANTA en la sangre de pacientes. Entonces es un sistema automatizado que tiene sensores en su interior y que permite controlar el flujo de un líquido, de una muestra, y hacer cambios de temperatura sobre esta muestra. Y esos cambios de temperatura más el control del flujo del líquido permitía esta amplificación y la posibilidad de verificar y diagnosticar a un paciente. Aquí lo vemos ya con un sistema mucho más acabado, así es como el sistema se ve en real. Muchas de las piezas además son impresas en 3D, modeladas en Fusion 360 por algunos de sus docentes también, y tanto la programación, la lógica, la integración, los sensores y el objeto general es un bonito ejemplo de integración tecnológica con elementos que ustedes están aprendiendo. Otro ejemplo más, esto es una tesis de pregrado también de un compañero de ustedes que está trabajando en hacer trampas inteligentes, sistema de diagnóstico automatizado para vectores de enfermedades. En este caso es una trampa que colecta mosquitos, los procesa y les hace un diagnóstico para ver si esos mosquitos eran portadores de alguna de las enfermedades donde que los mosquitos llevan y que pueden eh, transmitir a humanos, como el dengue, zika, malaria, etc. Es un sistema también sensorial que puede tener una cierta complejidad y que involucra también aspectos mecánicos y de diseño, y por eso lo quería mostrar para que vieran que esto no es solamente temas de electrónica, involucra sistemas mucho más complejos. A continuación, un ejemplo de proyecto que hemos hecho en la universidad y vamos haciendo desde hace ya algunos años. Este proyecto, denominado Chancho Sensor, como su nombre lo dice, fue co-creado con este artesano, don Orlando Malue, en la comunidad de Pomaire, para poder estar midiendo distintas variables de este pueblo. ¿Por qué medir? ¿Por qué tener sensores en una comunidad rural? Bueno, muchas veces hablamos de la posibilidad de automatizar, de entender más, del IoT, como vieron en la sesión anterior, pero muchas veces lo vemos aplicado a contextos mucho más urbanos o de hecho a ciudades bastante ricas o con muchos recursos. Pero también queríamos probar la posibilidad de que esto tuviese influencia en comunidades rurales y por eso estuvo trabajando ahí. El tema de la contaminación producto de la quema de leña fue importante y por eso que nosotros lo que nos interesaba es cómo estos sensores eran capaces de poder entregar información para el cambio de comportamiento o cambio de utensilios de producción. En este caso, puntualmente, dos tipos de hornos que encontrábamos en Pomaire, el tradicional que está a su izquierda, que básicamente tiene una lámina de zinc superior y todo el humo sale, y a la derecha una prueba de concepto realizada por uno de los artesanos localmente, donde estuvo haciendo mejoras y encontró un sistema que permitía una doble combustión, menor uso de leña y potencialmente menor contaminación. Gracias a los sensores se logró determinar que había un 75% de reducción de la contaminación y debido a esta información provocada por los sensores, los mismos artesanos decidieron cambiar y estar cambiando sus hornos para modificarlos. Así que esto es lo interesante de los sensores, cuando los sensores otorgan información que finalmente permita cambio
cambio de actitud, cambio de comportamientos, cambio de gestión. En el caso de Pomaire, la posibilidad de haber estado midiendo durante años, estos son resultados de una tesis de pregrado de un compañero de ustedes, eh, permitió poner distintas unidades de monitoreo en Pomaire y determinar que era importante medir a la altura de las personas y no digamos, grandes alturas para determinar a lo que realmente la gente está expuesta. Esto fue importante porque en términos generales, en la ciudad de Santiago la contaminación no se mide donde la gente está respirando, sino se mide a más de 10 metros. Cuando se hizo este testeo en Pomaire se determinó que la frecuencia de los días con alta contaminación era muy dispar cuando se medía a 10 metros que cuando se medía a 1,60 m, que es la altura promedio de un pomairino. Y evidentemente lo que queremos nosotros entender es lo que está expuesto a la gente a la contaminación. A raíz de ese proyecto en Pomaire, decidimos llevar esto a las ciudades más urbanas, como Santiago. Y se diseñó este sensor que ven acá, que el proyecto en términos generales se llama IRI. Este sensor es un sensor portátil, es pequeño, uno lo puede llevar, digamos, en la mano. Y en su interior tiene la posibilidad de estar colectando material particulado, concentración de material particulado, que es uno de los contaminantes más importantes, procesa esta información y la transmite remotamente por Wi-Fi a un teléfono celular desde donde podemos colectar la georreferencia. En términos generales, este es el proceso. El sensor manda información al teléfono celular, el teléfono celular lo manda a Internet, donde resguardamos tanto la información de contaminación como la georreferencia. Y toda esta información es tratada, procesada y se pueden visualizar mapas sobre la exposición de la contaminación del aire, dado que tenemos la ubicación. El trabajo de tesis de posgrado de Nicolás Fierro, que, también de la universidad, mostró, digamos, cómo se podían, a partir de estos sensores portátiles pequeños, hacer implementaciones en distintas ciudades donde uno podía caminar con estos sensores, y en particular acá se utilizaron 4 sensores en simultáneo, caminando por distintas ciudades del centro-sur de Chile y viendo que los niveles de contaminación variaban. Ahí los colores rojos significan niveles de contaminación más grandes. Tanto la foto de Temuco Talca es tomada desde la Plaza de Armas. Y también en el caso de Santiago Centro, como a pesar de estar midiendo en el mismo lugar, pero a distintas horas del día, la distribución de la contaminación también cambiaba a un nivel de resolución de calles. Ahí lo que estamos viendo es el centro de Santiago, alrededor de la Casa de la Moneda, en distintas horas del día, y ahí vemos cómo los patrones de contaminación cambian. Finalmente, una propuesta barata, fácil de implementar. Ahí vemos una caja con varios de estos sensores. Entonces, 4 sensores, 4 teléfonos celulares, 4 personas moviéndose durante un cierto tiempo. Son capaces de determinar información que no tenemos de otra manera actualmente. Este es el tipo de mapa que puede ser creado a partir de la información de estos sensores. Y estos mapas básicamente utilizan capas de información como de Google Earth y acoplan la capa de información que proviene de los sensores. Aquí lo que pueden ver en verde es efectivamente lugares con menos contaminación. Estamos ahí viendo el detrás de la Casa de la Moneda, que efectivamente es muy verde con muchos árboles, es peatonal. Y aquí vemos otras calles, por ejemplo, aquí es la calle Bandera, y en caso particular está bastante rojo. Lo interesante es cuando le mostramos este video a la municipalidad de Santiago, rápidamente identificaron que la causa de esa contaminación era una zona de construcción. Entonces, interesante cómo las mismas autoridades o cualquier persona no experta es capaz de encontrarle causa también cuando logra visualizar el tema de la contaminación así. Y uno puede determinar por qué en algunas calles es más verdes que en otros, y uno puede hacer inferencias como que tal vez el hecho de que haya edificaciones más altas provoca que se mantenga más la contaminación. Cuando hay más áreas verdes, efectivamente puede haber menos contaminación. Entonces, esto permite también toma de decisión. O sea, si queremos reducir los niveles de contaminación, tenemos tal vez posibilidades de eh, cambiar la infraestructura urbana o cambiar ciertos comportamientos, porque podríamos identificar cómo se comporta a distintas horas del día también. Y esto es lo interesante de los datos colectados por sensores. Lo interesante es que esta información
ya es internacional porque este tipo de proyectos lo hemos podido llevar ya a Inglaterra, donde no fue necesario ir, sino simplemente mandar los sensores y una aplicación móvil que describe las etapas paso a paso de cómo hacer las implementaciones para generar los mapas como los que les estuve mostrando anteriormente. Y finalmente, regresando a Chile, la mayor implementación que hemos hecho con este tipo de sensores, que los ven ahí, que son portátiles como les mostraba, ha sido en Coyhaique, que es una ciudad que tiene altos niveles de contaminación y queríamos entender dónde estaba bien distribuida esta contaminación. Y lo que ven ahí es el mapa que se logró hacer con 12 sensores midiendo en simultáneo, son 12 voluntarios de Coyhaique, caminando durante media hora, cada uno en distintas zonas de la ciudad y agrupando toda esta información para lograr entender lo que estaba sucediendo en esa media hora en Coyhaique. Lo que ven ahí en la gráfica de color son lugares que no tenían nada de contaminación y lugares que tenían una altísima contaminación marcada en colores rojos, y lo interesante es que esto era al mismo tiempo. Entonces, a veces pensar que una ciudad tiene una contaminación puntual en un momento no nos permite detectar que hay personas dentro de una misma comunidad que pueden estar viviendo dos realidades sumamente distintas a solo un par de cuadras de distancia. Y lo que nos parece interesante es cómo los sensores, además de ser sistemas que tenemos alrededor de nuestro cotidiano, también pueden ser utilizados pensando como sistemas de implementación o de diseño, etcétera, en sistemas que realmente nos permitan tomar decisiones que tengan sentido. Y esto es lo que queremos hacerles explicar también con el desarrollo tecnológico, cómo esto puede empezar siendo un aspecto mucho más lúdico, mucho más de prueba, mucho más experimental, pero finalmente puede llegar a que lo que se recupere con los sensores, que son datos, estos datos puedan generar información que permita cambios de actitudes y decisiones para enfrentarse a los desafíos que tenemos en la actualidad. Desafíos como la contaminación, desafíos como la accesibilidad al agua y otro tipo de desafíos pueden ser, digamos, enfrentados a partir del uso de sensores, y por eso que queremos mostrarles que se pueden hacer este tipo de cosas. Muchas gracias.